Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hace distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración judiciaria, no autónoma o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. المادة الخامسة من إعلان حقوق الإنسان. لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction, à une égale protection de la loi. Tous ont le droit à une protection égale contre toute discrimination qui viole la présente déclaration et contre toute provocation a une telle discrimination. Articolo 8. Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Artigo 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitiva e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Artículo 11, número 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Número 2. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrán penas graves más que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. دا رقم 13 للنص ديالك يقول لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. الفصل الثاني من النص المادة رقم 13 كيقول لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده. هذا النص بالمادة رقم 13. Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Article 15. 1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality, nor denied the right to change his nationality. Artigo 16. A partir da idade nóbil, o homem e a mulher têm direito de casar e de construir uma família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Segundo ponto, o casamento não pode ser celebrado sem livre e pleno consentimento dos futuros esposos. Terceiro, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. المادة 17 تضمن كل الدولة طرف على وجه الخصوص لأي طفل معرض للحظر أو مهتم بارتكاب جريمة الحق نظام وقضائية خاصة لخسر طوال الفترة المقاضة والمحاكمة وإنقاذ الحكم والمعامل الخاص المتوافق مع عمره والذي يحفظ كراهته ويسهل تأهيله واندماجه ويمكنه من قيام بدور بناء مجتمع. السلام عليكم.
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Celui qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Articolo 20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'organizzazione. Article 21. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right of equal access to public service in his country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Artigo 22. Toda pessoa como membro da sociedade tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômico, social e cultural indispensáveis graças ao esforço nacional e à cooperação internacional da harmonia com a organização e os recursos de cada país. لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية في الحماية من البطالة لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي لكل فرد يعمل الحق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية لكل شخص الحق في إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليهم من أجل حماية مصالحه. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants qui soient nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la même protection sociale. Articolo 26. 1. Ogni individuo ha il diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita, almeno per quanto riguarda le classi sociali elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana.
e dal rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libere libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto alla priorità della scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Article 27. Everybody has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancements and its benefits. 2. Everybody has the right to the protection of the moral and a material interest resulting from any scientific, literal, and artistic productions of which he or she is the author. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة 29. لكل فرد الحق في الجنسية ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي أو غير قانوني تتخذ الدول الأطراف وفقا للقوانين الجنسية الخاصة بها ما تراه مناسبا من تدابير لتمكين الطفل من اكتساب جنسية والدته مع مراعاة مصالح الطفل والفضلة في جميع الأحوال. لا يجوز حرمان أي شخص من حق اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها في بلده. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un gouvernement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Los derechos humanos son inherentes a nuestra naturaleza. Son derechos intrínsecos que deben tener asegurado todos los habitantes del mundo y no concesiones que puedan retirarse, retenerse o otorgarse por caprichos o intereses de alguien. Son inalienables, interdependientes e individuales e indivisibles. La ausencia de estos derechos no solo constituye una tragedia humana, sino que también crea las condiciones de inestabilidad social y política, donde germina la violencia y los conflictos, que se pueden producir y de hecho se producen entre las sociedades, las naciones y dentro de estas. Defender y respetar los derechos implica optar todos juntos, tanto políticos como entidades civiles, por la defensa y el respeto de la dignidad de la persona y la justicia. Luchemos por un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de su dignidad como personas.